Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, aquí en Jalapa, Veracruz, República Mexicana. Es para mí una bendición grande estar con ustedes y ver que fue bautizado un grupo de creyentes en Jesucristo nuestro Salvador en la tarde de hoy, y también seguirán siendo bautizados los que falten por ser bautizados, pues deseamos que todos los creyentes en Jesucristo, arrepentidos de sus pecados, sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, como dijo San Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que así todos estemos listos y preparados, porque estamos esperando nuestra transformación y tenemos que estar preparados, ya arrepentidos de nuestros pecados y bautizados en su nombre y con el Espíritu Santo, para así tener el nuevo nacimiento y solamente nos falte el cuerpo nuevo, físico, eterno, inmortal e incorruptible y glorificado, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la cual Él nos ha invitado. Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No sabemos en qué año Cristo completará el número de su iglesia y luego saldrá del trono de intercesión en el cielo, tomará el título de propiedad, reclamará a todos los que le han redimido con su sangre, y luego resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros, y estaremos solamente después de eso de 30 a 40 días aquí, dice el reverendo William Branham, y luego nos iremos con Cristo. ¿A dónde? A la cena de las bodas del Cordero en el cielo, o sea, a la casa de nuestro Padre Celestial, porque con ese cuerpo glorificado que hemos de recibir es como único podemos ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Y ahora vean ustedes las palabras de Jesús cuando nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el programa que Cristo tiene, vean ustedes, para que podamos llegar al Padre Celestial, para la cena de las bodas del Cordero, Él ha estado llevando a cabo una obra, la obra de redención, la cual llevó a cabo en la cruz del Calvario, y ha estado intercediendo en el cielo con su propia sangre por cada persona que tiene escrito su nombre en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y hasta que entre el último de los que están allí escritos, Él permanecerá allí. Y cuando entre el último, que no sabemos quién será, entonces se habrá completado el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora nosotros no sabemos quién será el último de los escogidos como miembro del cuerpo místico de Cristo, que entrará al cuerpo místico de Cristo, que arrepentido de sus pecados recibirá a Cristo como su Salvador, lavará sus pecados en la sangre de Cristo, será bautizado en su nombre y recibirá el Espíritu Santo. Pero nosotros, aunque no sabemos quién será el último, sabemos en qué grupo entrará el último de los escogidos de Dios. Pues entrará en el último grupo de los escogidos, que es el grupo de la edad de la piedra angular. Y sabemos quién será el último mensajero del cuerpo místico de Cristo, el mensajero de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, con ese mensajero y su mensaje será llamado hasta el último de los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, primeramente los escogidos del cuerpo místico de Cristo y después los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Ahora podemos ver
dónde y cómo Dios está obrando para juntar sus escogidos y completar el número de sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes. Por eso ustedes pueden ver que algo grande Dios está llevando a cabo en medio de ustedes y en medio de todos los grupos creyentes en toda la América Latina y el Caribe, y también en Norteamérica y otros lugares. Ahora, no sabemos en qué año seremos transformados y nos iremos de aquí, pero sabemos que será cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios en la edad del día postrero, que es la edad de la piedra angular, con el llamado del día postrero, que es el llamado de la gran voz de trompeta. Así es que estén preparados, porque cuando entre hasta el último, Cristo resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros. No sabemos si este año o el año que viene, o el año que viene más arriba, o el año que viene más arriba, no sabemos en qué año, pero en algún año del séptimo milenio sucederá todo esto, y el séptimo milenio es el día postrero delante de Dios, para el cual Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 al 17. Dice, es parte de la historia de Eliseo y su ministerio, donde aparece Giesi, el siervo de Eliseo, y también aquí aparece una mujer del territorio de Sunén, por eso es la mujer sunamita. Este territorio pertenece a la tribu de Isaacar. Así lo dice el libro de Josué, capítulo 19, verso 18. Y ahora leamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 al 17, donde dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él, Eliseo, entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces Eliseo: llámala. Y él, Giesi, la llamó, y ella se paró a la puerta, o sea, a la puerta de la entrada de ese aposento que le habían hecho a Elías. Y él le dijo, o sea, Elías, y él le dijo: el año que viene
por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La pregunta es nuestro tema, la pregunta de Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Disculpen que he estado hoy un poco afectado. El profeta Eliseo fue siervo de Elías, y Dios le había dicho a Elías allá en el monte Sinaí, que es el monte de Dios, donde había ido el profeta Elías en una ocasión, huyendo de Jezabel. Encontramos que Dios le dijo: ve y unge a estas personas que yo te voy a decir. Le habló de Jehú, le habló de Asael, Jehú por rey de Israel, Asael por rey de Siria, y a Eliseo por profeta en lugar de Elías. O sea que el sucesor del profeta Elías sería Eliseo. El sucesor de Elías, ven ustedes, tenía un nombre muy parecido al de Elías: Eliseo, sucesor de Elías. Y ahora Eliseo, por cuanto iba a ser el sucesor de Elías, vean ustedes, él tenía un ministerio el cual Dios manifestaría a través de él, un ministerio para ser manifestado en medio del pueblo hebreo. Y ahora los profetas vienen con las dos conciencias juntas, y un espíritu teofánico de la sexta dimensión opera en ellos, y por eso es que ellos, aún estando despiertos o dormidos en la forma que sea, pueden ver en otras dimensiones, pueden escuchar la voz de Dios, pueden ver ángeles también. Y vean ustedes, Eliseo se fue un carro de fuego, Eliseo vio los montes llenos de carros de fuego para protegerlo, cuidarlo a él, y así por el estilo. Estos profetas, como Elías y Eliseo, y también Moisés y demás profetas, encontramos que por cuanto tienen las dos conciencias juntas, y las cosas que se ven son hechas de las que no se ven, de las que son invisibles a la vista humana, estos profetas trabajan en otra dimensión y materializan en esta tierra cosas de otra dimensión. Traen a esta dimensión terrenal la palabra revelada de Dios para el tiempo, el programa de Dios para ese tiempo, lo traen de otra dimensión, y ellos son usados por Dios, hablan esa palabra creadora y se materializa en ese tiempo lo que Dios prometió para ese tiempo. Y ahora vean ustedes el caso de Moisés también. Dios prometió la liberación del pueblo hebreo cuando el pueblo hebreo ya tendría cumplido 400 años ya cumplidos en Egipto, y ahora podemos ver que cuando ya pasaron 400 años de esclavitud en Egipto, Dios envió al profeta Moisés, al cual lo tenía en el desierto allá en Madián,
el cual ya se había casado con Séfora y tenía como suegro al sacerdote Jetro, y Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí, le habló, se reveló a él, le dijo que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en su cuerpo angelical, cuerpo teofánico, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese ángel de Jehová, que aparecía a los profetas en el Antiguo Testamento en la forma de una columna de fuego, pero que en algunas ocasiones también se dejaba ver como un hombre, un ángel. Tenemos diferentes casos en donde aparecía como un hombre, un varón. Por ejemplo, en el caso de los padres de Sansón, el ángel de Jehová le apareció a Manoa y a su esposa, le habló de que tendrían un niño, un hijo, y le dio las instrucciones de cómo criar a ese niño. Y luego Manoa quiso ofrecer un sacrificio a Dios, pues primero quiso darle de comer al ángel, le ofreció, pero el ángel le dijo que si iba a ofrecer algo, lo ofreciera a Dios en sacrificio. Lo ofreció a Dios, prendió el fuego, y cuando el sacrificio estaba siendo consumido, en la llama del fuego subió el ángel, y entonces Manoa se dio cuenta que era el ángel de Jehová. Y le dijo a su esposa: hemos de morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Pero ningún hombre ha visto a Dios, dice la Escritura. Y le dijo Dios al profeta Moisés: no me verá hombre y vivirá. Eso está por el Éxodo capítulo 33 al 34. También en San Juan capítulo 1, verso 18. En esos lugares se nos habla de que nadie jamás ha visto a Dios. Pero en la sexta dimensión lo declaró, lo reveló el ángel de Jehová. Lo reveló ese hombre de la sexta dimensión, que es el cuerpo teofánico de Dios. Y luego en esta dimensión terrenal encontramos que los profetas parcialmente, en una porción, no en toda su plenitud, revelaron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues a través de ellos se manifestó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con su cuerpo teofánico usó a esos hombres, a esos profetas, en las diferentes edades y dispensaciones. Pero luego se creó el ángel de Jehová, el ángel del pacto, un cuerpo en el vientre de María, creó en él una célula de vida y se multiplicó célula sobre célula, la cual luego, al multiplicarse, vino a ser formado así el cuerpo de Jesús, el cual nació luego en Belén de Judea. Y en ese cuerpo habitó el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en toda su plenitud. O sea que habitó con su cuerpo teofánico dentro de ese cuerpo de carne. Encontramos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Espíritu Santo, luego de haber creado esa célula de vida, el vientre de María, estuvo todo el tiempo atento a toda la trayectoria de esa célula de sangre, estuvo cuidando de ella todo el tiempo, y encontramos que moró en ese cuerpo llamado Jesús. Ahí estaba Dios. Por eso cuando Jesús, hablando en el capítulo 14 con sus discípulos, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sus discípulos, algunos de ellos, le dicen: ¿cómo vamos a saber el camino? Entonces vean ustedes, le habían dicho: ¿cómo vamos a saber el camino? Tomás les dijo: vean,
Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es su segunda venida. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y cómo le conocían y cómo le habían visto? Pues en carne humana, porque estaba allí, en ese cuerpo de carne. El cuerpo visible de Dios a los seres humanos es el cuerpo de Jesús. El que estaba dentro era Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Dónde estaba el Padre? En él. Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, ¿dónde? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora, ¿por qué es que hará obras mayores? Vean: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así dice Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora Cristo dijo que el que guarda su palabra, dice: mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y ahora, así como el Padre moró en Jesús e hizo las obras que vimos hacer a Jesús, y habló por medio de Jesús, puso en su boca esa palabra para ser hablada, predicada, ahora Jesucristo en el Espíritu Santo estaría en sus hijos, y Él sería el que obraría a través de sus hijos. Y por eso lo vemos obrando a través de los apóstoles y luego a través de los diferentes mensajeros, porque es Jesucristo en el Espíritu Santo morando en esos mensajeros y haciendo las mismas obras que hizo cuando estaba en su cuerpo de carne. Y ahora hemos visto lo que son los profetas de Dios. El mismo Mesías, cuando vino, era el profeta más grande de todos los profetas, porque era el mismo Dios en la forma de un hombre profeta. Y así estaba profetizado que sería Emmanuel, Dios con nosotros, y sería un profeta. Y ahora volvemos al profeta Eliseo, y allá en Sunén,
en esa tribu o territorio de Isaacar, donde estaba esta mujer creyente en Dios, creía a su profeta Eliseo, y su esposo era ya anciano y no tenían hijos, y ahora se había portado también esta mujer y su esposo también, que le habían hecho un lugar a Eliseo, un aposento a Eliseo, y ahí se quedaba Eliseo y el siervo de Eliseo, Giesi, cuando pasaban por Sunem, ese territorio de Isaacar. Y ahora, esta mujer tenía una buena posición económica, dice que era una mujer muy importante, tenían su hacienda, tenían sus propiedades, vivían bien. Aparentemente ella no necesitaba nada, pero ahora, vean ustedes, el profeta Eliseo le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable con el rey? ¿O necesitas que hable con el general del ejército? Vean, Eliseo mantenía buena amistad con el rey, con el general del ejército y con todas estas personas. Recuerdan que también Eliseo, en cada ocasión en que hubo problemas y que los enemigos del pueblo hebreo trataron de destruirlo, Eliseo estaba para defender al pueblo hebreo. Un solo hombre podía más que un ejército completo. Y ahora vean ustedes como este profeta, como también el profeta Elías, el profeta Moisés y otros profetas llevaban a cabo cosas simbólicas que representaban otras cosas, y ahora con esas cosas simbólicas que ellos hacían, luego se cumplían ciertas cosas que ellos querían que se cumplieran. Y ahora el profeta Eliseo podía hablar por esta mujer y por su esposo, podía hablar en favor de ellos con el rey o con el general del ejército, y conseguiría el favor que ella necesitaba. Pero ella estaba muy bien y su esposo también, estaban viviendo muy bien económicamente y no necesitaban nada, pero no tenía hijos. Y así le dicen: no tiene hijos. Y su esposo ya está avanzado en edad. Y ahí Eliseo le dice a Giesi: dile que venga acá. La mandó a buscar nuevamente, y entonces ella se paró en la puerta y él le dice: el próximo año por este tiempo abrazarás un hijo, tendrás un hijo. Y ella, sabiendo que su esposo ya estaba anciano y no sabemos cuántos años tenía ella, digamos que tenía, para no salirnos de la edad de ella, digamos que tenía de 30 a 50 más o menos, y ella no tenía esperanza de tener hijos, pero para Dios, ¿hay acaso alguna cosa imposible? No la hay. Por lo tanto, Dios, teniendo sus profetas en la tierra, no hará nada al Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, teniendo Dios un profeta en la tierra y habiéndole
dado la bendición de tener una doble porción ministerial, la cual le pidió a Elías, porque Elías le dijo también: mira, ya yo tengo que irme, y ahora, antes de que yo me vaya, pide lo que tú quieras. Y ahora vean, Eliseo pidió correctamente, pidió de acuerdo al plan que Dios tenía para con él. Piensen ustedes que si Eliseo llega a pedir ser un hombre rico o un político o un rey, dañaba el programa de Dios, porque Dios lo tenía para ser un profeta en lugar del profeta Elías. Y ahora el profeta Eliseo amaba tanto a Elías, su padre espiritual, que quería ser como él. Como los niños admiran tanto a sus padres que quieren ser como su padre. Los niñitos varones, todos quieren ser como su padre, se ponen los zapatos de su papá, aunque le quedan grandes, pero ya se ponen los zapatos del papá, el sombrero, o la gorra, o lo que sea, y hasta la camisa también algunas veces, porque quieren ser como su papá. Y las niñitas, pues se ponen los zapatos de su mamá, y también hasta el traje de su mamá algunas veces, o algunas cosas de su mamá, porque quieren ser como su mamá. Y ahora el profeta Eliseo, ¿como quien ustedes creen que él quería ser? Como su padre espiritual, el profeta Elías. Pero ahora, cuando Elías le dice: pide lo que quieras, lo que tú desees, pídelo, y te será concedido, pero pídelo antes de que yo me vaya, y te será concedido. Y Eliseo, pues ya sabía lo que él quería, pues ya sabía Eliseo que Elías se tenía que ir ya. Él tenía esa revelación y los hijos de los profetas en diferentes lugares le dijeron: sabes que hoy se va tu Señor, hoy Dios lo quitará de la tierra. Eliseo les decía: sí, ya yo lo sé, guarden silencio. Y cuando Elías le dice: pide lo que tú desees, Eliseo le dice: yo lo que quiero es una doble porción del Espíritu que está en ti. Elías le dice: cosa difícil tú has pedido. ¿Era fácil pedir ser el hombre más rico del mundo? ¿Era fácil pedir ser rey? ¿Era fácil cualquier cosa? Pero ser un profeta, esa es la cosa más difícil. ¿Por qué? Porque los profetas de Dios son predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si una persona no ha sido elegida y predestinada por Dios para ser un profeta en el tiempo que le toque vivir en la tierra, no puede serlo, porque eso ya viene determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él tiene un profeta mensajero para cada edad y para cada dispensación también. Y miren ustedes, solamente tiene 7 profetas dispensacionales. O sea que cualquier persona puede decir: yo quiero ser un profeta y quiero ser un profeta dispensacional. Si era difícil obtener una doble porción del Espíritu de Elías en aquel tiempo, más difícil es ser un profeta dispensacional, porque solamente Dios tiene 7 profetas dispensacionales ya predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, y Él en su programa ya determinó quiénes serían sus profetas para cada tiempo. Pero vean ustedes, ya Dios le había dicho al profeta Elías en el monte Sinaí que Eliseo sería el próximo profeta. Por lo tanto, la petición del profeta Eliseo estaba bien, y esa petición del profeta Elías estaba de acuerdo a todo el programa divino para Eliseo y para todo aquel tiempo en que Dios obraría a través de Eliseo. Ahora vean que Eliseo no pidió algo en forma egoísta. Podía pedir ser millonario, el hombre más rico, pero eso es pasajero, y eso no es de beneficio para el pueblo, y no era de beneficio para los servidores
de Dios, el pueblo de Dios. Pero ahora el ministerio de profeta sería de bendición para todo el pueblo de Israel y aún defendería al pueblo de Israel. Y ahora, cuando pedimos a Dios, no podemos pedir con egoísmo. Tenemos que pedir cosas que sean para toda la eternidad. El profeta Eliseo todavía sigue siendo el profeta Eliseo, como el profeta Elías sigue siendo el profeta Elías, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Y ahora el profeta le dice a la mujer de Sunén: ¿qué quieres que yo haga por ti? Pues ella no necesitaba nada aparentemente, pero no tenía niño. Y entonces el profeta Eliseo dijo: tendrás un niño. Eso es lo único que te falta, porque tienes dinero, tienes propiedades junto a tu esposo, pero no tienes un niño. No tienes a quien cantarle en la noche cancioncitas de bebé. Y ahora, no importa la edad que ella tenía y no importa la edad que tenía el esposo, Dios le iba a dar un niño. Ahora, recuerden una cosa: mujeres en la Biblia representan iglesias y hombres representan a Cristo. Y ahora esta mujer encontramos que no tenía un niño, y esto fue lo que el profeta Eliseo le dio por palabra de Dios. Y ahora este niño, siendo que mujeres representa iglesias y esta mujer representa la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que ese niño representa a los hijos e hijas de Dios, a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que por la palabra creadora hablada de edad en edad han venido a existencia, donde no era posible que surgiera una edad y surgiera el llamado de los escogidos en una edad. Ahí Dios envió un mensajero con la palabra creadora siendo hablada por ese mensajero, y vino a existencia la iglesia de Jesucristo, en esa etapa de la iglesia, y vinieron los hijos e hijas de Dios, y ahí nacieron los hijos e hijas de Dios milagrosamente. Pero vean ustedes, los hijos e hijas de Dios de las edades pasadas han muerto físicamente, como también en lo espiritual. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en su sangre y es bautizado en su nombre, está representando que Él murió, fue sepultado con Cristo y resucitó, una nueva vida, una nueva criatura. Y ahora vean ustedes cómo son resucitados. Morimos al mundo y resucitamos a Dios y para Dios. Pero ahora en lo físico encontramos que los hijos y hijas de Dios de edades pasadas han estado muriendo físicamente. Cuando ha terminado esa etapa o edad, encontramos que ha partido el mensajero y el grupo de su mensajero también. ¿Cómo murió? El niño de la mujer sunamita. Pero la iglesia del Señor Jesucristo todavía existe. Y lo que la iglesia del Señor Jesucristo desea en este tiempo y está esperando es la resurrección de los muertos en Cristo. Y con la resurrección de los muertos en Cristo, nosotros seremos transformados.
Y ahora, ¿dónde estaba el niño de esta mujer sunamita que luego de haberlo tenido, cuando ya creció, murió? La mujer sunamita lo colocó en la habitación o aposento del profeta Eliseo y lo colocó sobre su cama. Ella sabía que el que le dio ese niño era el que podía traerlo de nuevo a vida. Y ahora encontramos que Eliseo era el sucesor de Elías con una doble porción. Por lo tanto, era el segundo Elías. El tercer Elías fue Juan el Bautista y el cuarto Elías fue el reverendo William Branham. Pero tenemos la promesa de un quinto Elías para el día postrero, en el cual vendrá el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Y ahora hemos tenido a través de las edades la séptima edad, donde apareció Elías en su cuarta manifestación. Y digamos que ese fue el aposento de Elías para su cuarta manifestación, pero el aposento de Elías para su quinta manifestación es la edad de la piedra angular. Y ahí es donde estarán y donde vendrán en la resurrección los santos de las diferentes edades y en donde los escogidos de nuestro tiempo serán transformados. En el aposento de Elías, en su quinta manifestación, que sería el Eliseo, con la doble porción, porque tendrá la porción de Elías y la porción de Moisés. Y ahora hemos visto que el profeta Eliseo entró a la habitación, cerró la puerta tras sí y se colocó sobre el niño, puso sus manos sobre las manos del niño, sus pies sobre los pies del niño, el cuerpo sobre el cuerpo del niño, su rostro sobre el rostro del niño, y ahí entró en calor el cuerpecito que ya estaba frío, porque cuando muere un cuerpo pues se pone frío, y ahora entró en calor el cuerpo, calor del cuerpo de Eliseo. Y luego Eliseo caminó por la habitación y volvió y se colocó sobre el niño. O sea que el profeta ahí caminando en la habitación estaba recibiendo la revelación de Dios. Y ahora en la edad de la piedra angular, que viene a ser el aposento del quinto Elías, que sería el aposento del Eliseo que viene con una doble porción, que será el quinto Elías, encontramos que él estará caminando por toda su edad y estará trabajando y estará recibiendo la revelación divina. Y su edad pues cubre todo el territorio latinoamericano y caribeño y llega hasta donde esté cada escogido de Dios, aún en otras naciones. Por lo tanto, él estará caminando por toda su habitación, su edad. Encontramos también que luego de caminar en su habitación, volvió y se colocó sobre el niño en la misma forma, manos sobre manos, cuerpo sobre cuerpo, pies sobre pies, rostro sobre rostro, boca sobre boca. Y entonces el niño estornudó 7 veces, y 7 es el número de completación, algo completo. Y vino a la vida el niño. Y ahora los muertos en Cristo de las edades pasadas van a resucitar. Nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y ahora en nuestro tiempo se recorren 7 etapas en forma consecutiva. Y en esas 7 etapas, los 7 truenos de Apocalipsis de 10 emiten
sus voces y revelan el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su reclamo. Y así recibimos la fe, la revelación para ser transformados y raptados, y para los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos. Así es que podemos ver a Cristo el león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león. Ahí tenemos los 7 truenos en Apocalipsis, capítulo 10. Y eso todo es para bendición de la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que esos 7 estornudos del niño concuerdan con todo lo que representa el 7, hasta los 7 truenos también. Ahí tenemos 7 truenos saliendo de ese niñito, 7 estornudos como 7 truenos para venir a la vida. Y luego que fue resucitado, Eliseo lo tomó y se lo entregó a su mamá. El mismo que por palabra de Dios puesta en la mente, el corazón y la boca de Eliseo, le dio la palabra de que tendría un niño y lo tuvo. Ahora, cuando el niño murió y fue colocado en la habitación de Eliseo y sobre la cama de Eliseo, fue traído a la vida y se le entregó físicamente también. Resucitado, vivo, si fue de gozo y alegría cuando nació aquel niño, ahora es de gozo y alegría mayor cuando Eliseo se lo entrega resucitado. Y ahora vean ustedes, cuando los muertos en Cristo resuciten, será un momento de gozo para todos nosotros y para Dios también. Y cuando seamos transformados, también será de gozo y alegría para todos nosotros y para Dios también y los ángeles, para todos los que están en el cielo. Y ahora se requiere estar ¿dónde? En la cámara de Eliseo, que viene a ser la edad de la piedra angular. Ahí es donde la resurrección se llevará a cabo. Y ahora ven ustedes, en la primera ocasión cuando Eliseo le dice a la mujer de Sunén, ¿qué quieres? Ella estaba bien, no necesitaba nada. Pero ahora en esta ocasión, más bien, no la mandó a buscar Eliseo, más bien ella buscó a Eliseo, porque ella quería que Eliseo le concediera algo, y que era la resurrección de su niño. Y ahora, ¿qué es lo que quiere la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final? Pues la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Para lo cual, Cristo con gran voz de trompeta viene con sus ángeles, envía a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a sus escogidos, y para luego resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros los que vivimos. Hemos visto a Dios obrando grandes maravillas y señales a través de toda la historia bíblica. Lo hemos visto obrando señales y maravillas en lo físico, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, así por el estilo, a través de sus diferentes mensajeros. Y ahora, en Malaquías capítulo 4, verso 2, antes de que venga el juicio divino de la gran tribulación, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, las cuales son el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, en sus alas traerá salvación, salud. Disculpen, traerá salvación. Está hablando de este tiempo final,
Porque en el verso anterior, que es el verso 1 del mismo capítulo 4, dice, vamos a leerlo para que lo tengan en la forma en que está escrito. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la gran tribulación, en donde se va a desatar el fuego atómico con esas bombas atómicas y de hidrógeno que tienen preparadas. Se va a desatar en una tercera guerra mundial. Y también el fuego volcánico, terremotos y maremotos y todas estas cosas van a desatarse. Y habrá fuego por diferentes lugares que quemará a los malos. Y el fuego atómico disuelve la carne. De eso es que nos habla Zacarías en el capítulo 14, que estando sobre sus pies, su carne se va a disolver. Vamos a verlo aquí también. Zacarías capítulo 14. Verso 12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Eso es la radioactividad produciendo todo eso. Porque se van a usar armamentos nucleares en esa tercera guerra mundial, y por ese territorio cerca de Israel va también a desatarse la radioactividad en una guerra, porque ese es el territorio que está señalado para una guerra. Pero de ahí, ustedes saben, se extiende para otros territorios. Pero el centro de la guerra y lo que causa la guerra está en ese territorio, en el Medio Oriente. Ahora, el profeta Malaquías dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, ni al abuelo, ni al bisabuelo, ni tampoco a las ramas, que son los hijos y los nietos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nacerá el sol de justicia, que es la segunda venida de Cristo, siendo cumplida con sus alas, sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, para así recibir la fe, para ser transformados y raptados. Y ahora el reverendo William Branham, hablándonos de este pasaje de Malaquías capítulo 4, donde nos dice que a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Miren lo que dijo el reverendo William Branham acerca de este gran evento. En la página 33 del mensaje Shalom dice: seremos cambiados de lo que somos ahora hacia aquella gloriosa imagen del Hijo de Dios, lo cual es inmortal. Vamos a ser cambiados, transformados.
de lo que somos hombres y mujeres mortales, con cuerpos mortales, a personas inmortales con cuerpos inmortales iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Los años nunca lo podrán tocar. A ese cuerpo y a la persona no la podrá tocar el tiempo, los años. No se pondrán viejos, no se enfermarán. O sea que la dimensión del tiempo no tendrá poder sobre esas personas, porque le pasarán los años, los milenios y los millones de años y no le harán nada. Él es inmortal. Él es el inmortal Hijo de Dios. O sea que estaremos en cuerpos inmortales, siendo hijos e hijas de Dios, como nuestro amado Señor Jesucristo. Así que sabemos que estamos en el tiempo del fin. Estamos en el empalme, o sea, en la encrucijada, en ese entrelace dispensacional. Todas estas cosas completamente identificadas. Así será identificada de nuevo. Ahora, el futuro, Él lo posee. ¿Cómo sé cuándo Él viene? No sé, pero Él estará aquí. Y el reverendo William Branham en el mensaje Mire a Jesús, y también en el libro de citas, página 119, dice: yo no moriré de viejo sin que Él esté aquí. Ya para este tiempo tendría 91 años de edad. Si estuviese aquí todavía. Pero ya a los 70 u 80 años es normal que la persona muera, y algunos pasan de los 80 y llegan hasta los 90, y algunos también un poquito más. Pero conforme a la Biblia, es a los 70 años la edad que Dios le ha dado para la humanidad actual, y luego en los más fuertes 80 años, hasta 80 años. Ya de 70 años, como dicen algunas personas, es años o tiempo prestado o regalado que Dios nos está dando adicional al que normalmente las personas tienen. Y ahora continuamos aquí leyendo para que veamos algunas cosas más. Más abajo dice aquí mismo: cuando todas las reflexiones de los corazones de los hombres, deseando vivir, y hospitales y doctores y operaciones y lloro y dolor, cuando cesará así un glorioso reinado con Jesús de 1000 años de shalom, o sea, de paz. Shalom es paz. ¿Cuándo será? No sé. Él dijo que estaría allí. No sé lo que va a hacer, pero su palabra será vindicada cuando el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Y la parte de sanidad allí no será una sanidad física, como usted piensa, como decir que alguien tiene una enfermedad y le será quitada de ellos. Eso es lo que él está haciendo ahora en tipo. Lo que estaba haciendo en el ministerio del reverendo William Branham, en tipo y figura de lo que hará más adelante. Y ahora vamos a ver lo que aquel tipo y figura señala para este tiempo. Pero la criatura completa será cambiada. Esto mortal tomará inmortalidad. Esta edad vieja saltará hacia juventud. Amén. Bueno, ¿cómo será? No sé, pero estará allí. Me estoy poniendo viejo. Este año, si el Señor me deja vivir para ver el 6 de abril, tendré 55 años de edad. Un hombre viejo. Pero no estoy mirando
no quiero regresar a ser un muchacho nuevamente. O sea, no quiere volver a ser un muchacho en el cuerpo mortal, corruptible y temporal. Prosigo al blanco que está allá abajo, para el propósito por el cual vine. ¿Y cuál es la meta, el propósito? Pues ser inmortales en cuerpos eternos, glorificados igual al de Jesucristo, y ser jovencitos de 18 a 21 años, pero en ese cuerpo glorificado. Volver a ser joven en este cuerpo que tenemos significa que nos volveremos a poner viejos. Y algunos no llegan a ponerse viejos. ¿Saben por qué? Porque se mueren antes. Pero lo importante es que si uno vive poco tiempo o mucho tiempo, lo viva sirviendo a Cristo en su programa correspondiente al tiempo que le ha tocado vivir, para que cuando regrese, si muere físicamente, cuando regrese no regrese en el mismo cuerpo, sino que regrese en uno nuevo, eterno, inmortal y glorificado. Un cuerpo igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la clase de cuerpo que Él tiene para cada uno de ustedes. ¿Y para quién más? Para mí también. Y ahora, ¿qué quieres que haga por ti? Pregunta Eliseo a la mujer de Sunem, de la tribu de Isaacar. En aquel momento ella no tenía necesidad, pero sí tenía la necesidad de un niño, aunque ella no se había dado cuenta, o como le había ya pasado el tiempo a ella y al esposo, pues ya no tenía esperanza de tener un hijo. Pero cuando llegó el profeta, cuando el profeta está en la escena, el mensajero de su tiempo está en la escena, hay esperanza. Lo que necesita la persona es fe. Y ahora encontramos que luego, cuando murió su niño, el cual le había sido dado porque fue hablada la palabra para que viniera ese niño, ahora, cuando estaba ya su niño muerto, ella necesitaba de parte del profeta algo, y era la resurrección de su niño. Y la iglesia del Señor Jesucristo, los que han partido, la iglesia de Jesucristo necesita que los que han partido, los miembros de ella que han partido, sean resucitados. Y necesita la iglesia de Jesucristo que nosotros los que vivimos seamos transformados. Para así su iglesia, la iglesia de Jesucristo, ser una iglesia con miembros inmortales. Y por consiguiente será una iglesia glorificada. Será una iglesia que tendrá todos sus miembros que la componen, los tendrá inmortales, glorificados, eternos, y por consiguiente reinará. La iglesia con todos sus hijos reinará con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y ahora miren, para lo que la iglesia de Jesucristo necesita, y esa es la petición de la iglesia cuando decimos ¿qué quieres que haga por ti? Pues lo que la iglesia de Jesucristo necesita que sea hecho por ella es que luego de ser llamados y juntados los escogidos del día postrero, sean resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y eso es lo que Cristo ha prometido cuando dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora vamos a ver algo aquí. Página 138 del libro de citas, párrafo 12:36 dice: y él entonces enviará sus ángeles y juntará sus elegidos de los cuatro vientos desde un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Eso está hablando de la resurrección, el arrebatamiento, subiendo. Él enviará a sus ángeles para juntar. ¿Ustedes alguna vez pensaron que son los ángeles? Mensajeros. Él los juntará, los congregará juntos, trayéndolos, juntándolos de las partes extremas de la tierra a las partes extremas del cielo. La palabra que fue
y ha sido hecha manifiesta en la tierra. ¿Ven? ¿Lo captan? La palabra ha sido hablada, aquí se manifiesta. Y ahora veamos otro lugar donde nos habla de este misterio en la página 146, párrafo 1303 dice: exactamente como en el principio, no fue la voluntad perfecta de Dios que los hijos nacieran en la tierra por sexo. No, Señor. Dios creó al hombre desde el polvo de la tierra, respiró, o sea, sopló el aliento de vida en él. Él se hizo un alma viviente. Él sacó de este hombre una compañera y le hizo una esposa a él. Eso fue la primera y original voluntad de Dios. Pero cuando el pecado entró e hizo la cosa que hizo, entonces Él permitió que el hombre se casara con una esposa legalmente y tuviera hijos por ella. Multiplicad y henchid la tierra entonces. Así es la manera en que será hecho. Pero ustedes ven, nunca fue su voluntad perfecta. Por eso, todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. Todo pecado tiene que venir a aniquilación. Todo pecado tiene que ser destruido. Por eso, en el gran milenio, cuando la resurrección venga, no tendremos que renacer otra vez por nuestros padres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y a su compañera con él. Eso es correcto. Eso es la manera en que Él lo hizo en el principio. Y ahora, vean cómo aquí nos dice que para el gran milenio será que Cristo hará esto en la resurrección. Resucitará a los creyentes en Él que han partido, los resucitará en cuerpos eternos. Y así vendrá el hombre y su compañera con Él. Y nosotros los que vivimos, pues seremos transformados. Y ahora, eso es lo que necesitamos en este tiempo final. Y eso es lo que Él nos dará, Cristo, en su venida en este tiempo final. Primero tenemos una resurrección espiritual. Resucitamos de las edades, porque las edades ya murieron, y resucitamos espiritualmente y a la edad de la piedra angular. Una resurrección espiritual, porque luego viene una resurrección física para los muertos en Cristo y una transformación para nosotros los que vivimos. Y ahora, ¿qué quieres que haga por ti? Dice el profeta Eliseo a esta mujer servidora de Dios de Sunem. En la primera ocasión, miren ustedes, ella no necesitaba nada, pero Dios le dio un niño. Y luego que muere su niño, ahora sí necesita, ahora sabe lo que ella necesita. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo comenzó 2000 años atrás aproximadamente y ha estado teniendo hijos espirituales, creyentes en Cristo. Pero miren ustedes, han muerto físicamente y ahora sí que la iglesia sabe que necesita que los muertos en Cristo resuciten y que nosotros seamos transformados. Y ahora la iglesia sabe en este tiempo lo que necesita, y eso que necesita está conforme a lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y ahora, estando en la cámara del profeta, que es la cámara del Rey en el cuerpo místico de Cristo, la edad de la piedra angular, la resurrección vendrá para los muertos en Cristo y para nosotros la transformación.
Tenemos otro caso, el caso de Bartimeo el ciego, el cual cuando escuchó que Jesús pasaba por el camino donde estaba sentado Bartimeo el ciego pidiendo limosnas, cuando supo que era Jesús, comenzó a gritar, a llamarlo y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todos trataban de que él dejara de estar clamando así, pero Jesús lo escuchó, porque Dios escucha nuestro clamor. Y Dios escucha el clamor nuestro cuando le estamos pidiendo algo a Él. Tenemos impedimentos algunas veces para lograr lo que queremos, pero Él escucha. Puede tardar unos minutos o puede tardar un mes o un año, pero Él ha escuchado. Y ahora Jesús escuchó a este hombre ciego clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y por cuanto él era hebreo, Bartimeo podía clamar así. Y Jesús respondería. Y ahora traiga al ciego. Jesús dice: traigan al hombre acá. Lo trajeron a Jesús y Jesús le pregunta: ¿qué tú deseas? Eso está, vamos a ver, eso está en el capítulo 10 de San Marcos, versos 46 al 52. Y entonces vamos a ver, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. O sea, Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y ahora, todos los que en el día postrero estarán viendo a Jesucristo como Hijo de David, recibirán el milagro de que sus ojos serán abiertos y verán todo el programa de Dios. El ciego, cuando dio a conocer cuál era su petición, que vea, Señor, Jesucristo habló la palabra. Por la palabra hablada de Cristo, los ojos de Bartimeo el ciego fueron abiertos y entonces veía a Jesús. Y luego siguió a Jesús todo el camino. Y ahora los escogidos de Dios en la segunda venida de Cristo verán a Cristo como Hijo de David y recibirán el milagro por la palabra, el mensaje que Cristo está dándole a su pueblo. Verán, se les serán abiertos sus ojos por esa palabra hablada, siendo revelada, y entonces verán a Cristo como Hijo de David para sentarse sobre el trono de David, y seguirán a Cristo, el Hijo de David, en este tiempo final. Ahí lo vamos a dejar, lo de Bartimeo. Vean ustedes, pues la humanidad ha estado ciega, y aún hijos e hijas de Dios han estado ciegos espirituales, pero son hijos e hijas de Dios.
y sus ojos espirituales son abiertos en este tiempo final para ver a Cristo no solo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de clamo, como el Hijo del Hombre e Hijo de David, para sentarse en el trono de David. Y ahora, este misterio del Hijo de David, Hijo del Hombre, Hijo de David, es el misterio que verán en este tiempo final los hijos de Dios, que como Bartimeo recibirán el milagro de ser abiertos sus ojos para ver. Y ahora hemos visto que esas personas también no solamente recibirán el milagro de que sus ojos espirituales serán abiertos para ver, sino que también seguirán a Cristo y por consiguiente serán transformados en el día postrero. Vean cómo Bartimeo, luego que recibió la vista y pudo ver a Jesús, lo siguió. Y en el día postrero, los escogidos de Dios, al recibir el milagro por la palabra creadora siendo hablada, por el mensaje de Dios siendo revelado a la iglesia de Jesucristo, veremos todo el programa de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra del clavo, como Hijo del Hombre e Hijo de David. Y seguiremos a Cristo como Hijo de David también, así como lo hemos estado siguiendo como el Cordero de Dios, como Hijo de David también lo seguiremos. Y seremos transformados e iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y después regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial, donde Cristo como Hijo de David se sentará en el trono de David, al cual Él es heredero. Y nosotros reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad como reyes y sacerdotes. Vean la posición tan alta que le da Cristo a cada uno de ustedes y a mí también, la de ser reyes y sacerdotes y jueces en el reino milenial. No importa que en la tierra ustedes tengan un trabajo o un oficio sencillo o una profesión sencilla, en el reino milenial, en el reino de Dios, es donde nosotros necesitamos tener una posición bien alta, porque eso es para el milenio y para toda la eternidad. La posición aquí que tengamos es temporal, porque la posición aquí, vean, termina cuando terminan los días de la vida del ser humano, esos días terrenales, pues se terminó, porque allá en el paraíso no necesitan ni carpinteros para estar construyendo casas, ni necesitan albañiles, ni tampoco necesitan abogados allí, ni necesitan médicos tampoco, allí nadie se enferma. Allí no se necesitan esas profesiones o los oficios que aquí se tienen. Allí están en otro cuerpo. Pero en el reino milenial y en la eternidad sí se necesitan reyes y se necesitan sacerdotes y se necesitan jueces. Y esas son las posiciones que Cristo ha concedido a cada uno de ustedes y a mí también. Y ahora, para que se pueda materializar literalmente nuestra posición de reyes y sacerdotes en el reino milenial, pues tenemos que ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, que es la recepción de Cristo y su iglesia, es la cena de las bodas del Cordero. Y luego regresaremos aquí como reyes y sacerdotes para gobernar, reinar en este planeta Tierra. Y ahora, ¿qué quieres que haga por ti? Dijo el profeta Eliseo a la mujer sunamita. Y dijo Cristo a Bartimeo el ciego. Y ahora, vean ustedes que la petición de la persona, lo que desea que haga Dios por él, es de acuerdo a su necesidad principal. Y ahora, la necesidad principal nuestra
estando en el cuerpo místico de Cristo, es que los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados. Esa es nuestra necesidad para obtener la inmortalidad física, obtener el cuerpo glorificado eterno y jovencito para toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados hermanos y amigos presentes. Y pasen todos muy buenas noches, y mientras escuchamos el cántico y también podemos cantar juntamente con Erika y América, y mientras escuchamos y cantamos con Erika y América el cántico del hombre que nos transformó, que es Jesucristo, pasará nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias. Gloria a Dios.